¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast Logia. Hoy recuerden, por favor, suscribirse y darle like. Eso nos ayuda muchísimo a continuar grabando estos podcasts. Como este especial que tenemos hoy. Este es un podcast recomendado por mi esposa. Vamos a tirar el gol a mi esposa para que no se enoje. Pero este es un podcast que les va a encantar. Tenemos hoy el estudio de Sara Fernández. ¿Cómo estás, Sara? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. La verdad, súper contenta de estar aquí. Como te Ajá. estaba contando, es primera vez que estoy en un podcast y la verdad Sí. es que estoy bien emocionada. ¿Cómo te fue en el día? Veo que, bueno, estuve viendo por todo lo que estoy investigando que sos mamá al 100%, o sea, estás 100% en casa ayudando a tus hijos y demás. Y debe ser dificilísimo. Yo tengo uno y me estoy muriendo, pero yo me imagino que tú tienes tres, ¿no? Sí, tengo 3 hijos y sí, es un reto, la verdad. Me encanta. Yo Sí. siempre quise ser mamá, siempre fue ese como mi sueño, entonces amo mi vida de mamá. No la cambiaría por nada del mundo, pero sí es súper retador, es cansado. Sí requiere de mucho, o sea, de mucho en general, de mucha De mucho todo. paciencia, de mucha energía, Claro, seguro. pero ¿Cuán- es lindo. ¿Cuántos años tienen tus hijos ahorita? Tienen Mariela, la más grande, ya Ajá. tiene 6, cumple 7 ahorita en marzo. Ya. Valeria acaba de cumplir 5 y Felipe tiene 2 años y medio. O sea, son bien seguiditos. Sí, todos súper pegaditos, ¿no? Qué difícil. Yo de verdad tengo uno. Y hablando con mi esposa cuando nació el primero, dijimos, bueno, sí vamos a tener posiblemente un segundo, pero entre unos 5 años, platiquemos. A Platiquemos ver y a cómo ver si nos llegamos. sentimos en ese momento. Sí, sí, porque No, es es que sí requiere de cansadísimo. muchas cosas, ¿verdad? Ajá, Y sí, o sea, sí es de mucha responsabilidad, siento yo. O sea, sí. si quieres ser mamá, o sea, tienes que saber que es una gran Y es responsabilidad, que ¿verdad? es bien importante lo que dijiste hace un ratito. Yo quería ser mamá desde chiquita y es sumamente importante porque, claro, hay muchas jóvenes que tienen a sus hijos, incluso adultos que tienen a sus hijos y es como, "Ah, pues fue un chiripazo y Ajá, estás, como pero que no la verdad estaba es que muy no me segura enteré. si querían o Ajá, no. yo ser mamá no quería mucho, ¿verdad? Entonces, te voy a dejar con tu abuela y quédate ahí todo el fin de semana y me voy a ir a parrandear y me voy a hacer, que para mí eso no es ser mamá, ¿verdad? Ni papá, por supuesto. Sí, no, sí, hay que dedicarles al final, pues son unos seres humanos que estamos Ujú, formando, ¿verdad? claro, Entonces, es, como te decía anteriormente, es una gran responsabilidad, ¿verdad? seguro. Pero de verdad ha sido de lo mejor que me ha pasado en la vida. Siento que mis hijos me han transformado prácticamente. Te podría decir que yo soy hoy lo que soy, en gran parte gracias a ellos, pues, Ujú, ¿verdad? O sea, incluso a lo que yo me dedico hoy y todo es cien sí, por ciento gracias a mis hijos, ¿verdad? O claro, sea, yo me pongo a pensar, si yo no tuviera mis hijos hoy, ¿a qué me dedicaría? ¿Qué haría? Porque claro. literal todo lo que yo hago Está gira en enfocado en torno ellos, también claro. a mi maternidad, ¿verdad? Y ya has llegado a una respuesta de esa pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras a tus tres hijos? ¿A qué más te dedicarías? No tengo idea. O sea, probablemente estaría viviendo en otro país. Ok. Siempre me gustó mucho todo el tema de crecimiento personal, empoderamiento, todo eso. Me encanta dar conferencias. Antes de tener hijos, eso hacía. O Ujú, sea, me ujú, encantaba dar conferencias de todo el tema de motivacionales y ujú, de crecimiento ujú, personal y todo eso. Entonces, claro. probablemente algo de eso. Sí, pues. Y en el fondo, pues es algo que quiero hacer también más adelante, Sí, ¿verdad? O pues. sea, siento que tal vez el Regresar. tema de niños es algo que tal vez no toda mi vida me voy a dedicar a eso. En el fondo, pues sí siento eso de que quiero hacer algo más, Seguro. ¿verdad? Como de todo el tema de eso, de motivación, empoderamiento, todo. A ver, regresemos un poquito en el tiempo. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Fue muy divertida? ¿Tenés un muy buen recuerdo de tus papás y por eso querías ser papá? ¿Querías ser mamá? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mira, realmente tantas cosas de mi infancia no me recuerdo, como que Ujú, se me fue como mucho la memoria de tantas cosas de mi infancia, ujú. pero soy la mayor de 6 hermanos. Wow. Entonces, pues de lo que te podría decir, de lo que me recuerdo de mi infancia, es que yo siempre cuidé a mis hermanos, ¿verdad? O Ujú, sea, yo fui claro. como su mamá también. ¿Cómo no, Desde cómo no, muy cómo no se te quitaron chiquita. las ganas de ser mamá después de Cabal, eso me 5 niños? pregunta, porque sí he tenido amigas que han tenido esa experiencia y fue todo lo contrario a mí. O Sí, sea, ellas lo pues. que querían era
ya no volver a ser, Claro, ajá. ya no volver a tener ese rol, ¿verdad? Porque Ujú. quiera que no, pues es ese rol de Claro. mamá el que yo tuve cuando era chiquita. O sea, mis hermanos me lo dicen, pues mi Sí, hermano pues. más chiquito me dice que tú fuiste como mi mamá, Sí, me pues. regañabas como mi mamá, Ujú. ¿verdad? O sea, y me corregías como mi mamá y me cuidabas como mi mamá, ¿verdad? Claro. Entonces así fue, o sea, siempre mis papás como que me vieron como bastante responsable desde que yo era muy chiquita, entonces Ujú. me dieron esa responsabilidad de cuidar a mis hermanos desde que yo estaba muy pequeña, Sí, ¿verdad? pues. Entonces, pues eso es como el mayor recuerdo que yo tengo de mi infancia en ese sentido. Aparte, pues fui una niña que le encantaba hacer cosas así de aventuras, ¿verdad? O sea, como pensando así como lo que me gustaba hacer de chiquita, me encantaba, por ejemplo, montar bici, subir árboles, era como bien así aventurera, ¿verdad? Tanto que hasta Ujú. me quebré los dos brazos al mismo tiempo, Wow. porque me tiré de una como pita, de unos columpios de madera, o sea, era Ajá. así, era como súper atrevida y Extrema. sigo siendo así como bien de ponerme retos y tratar de cumplirlos, ¿verdad? O sea, como que me encanta retarme y siento que desde chiquita fui así, como Sí, que me pues. proponía, quiero aprender a hacer tal cosa y lo hacía y lo hacía y lo hacía y lo practicaba hasta que lo lograba, ¿verdad? O Ah, sea, sí, nunca pues. estuve en clases de gimnasia, por ejemplo, pero me Ya. encantaba. Entonces yo decía, no, tengo que aprender a hacer la paradilla y el arco. Y entonces lo practicaba y lo practicaba hasta que lo lograba. Y Sí, pues. finalmente lo lograba, ¿verdad? O cuando iba en bici, es como, tengo que aprender a ir sin manos. Y Ajá. practicaba y lo lograba. Y cosas así. O Después sea, de como que 10 siempre caídas se logra, ¿no? cabal. Entonces siempre fui así de retarme y sigo siendo así. O Sí, sea, sigo pues. siendo así de me encanta A ver, retarme un montón. retomemos esa historia de la quebradura de dos brazos, Ay, no, porque, esa o sea, historia no. si yo tengo, si yo sin una pierna, ahorita que tengo operada la rodilla y que ando en muletas, es horrible, o sea, Es yo, horrible, te volvés, sí. te decía hace un ratito cuando entraste que te volvés inútil, o sea, realmente es Sí. muy difícil hacer cosas, pero ya sin las dos manos, o sea, ni entrar al baño podés, o sea, Sí, o sea, yo pude haber olvidado muchas cosas de mi infancia, pero pero eso eso nunca lo no, olvidé. claro, sí, Eso sí, nunca lo voy a olvidar. pero no estabas así como son como niños. Que No, o sea, terminan. me pusieron uno de los yesos era hasta acá y el otro era la mitad, por lo menos. Ah, Entonces, por lo bueno, sí menos ves. este brazo, no, el izquierdo creo que fue, ajá, el izquierdo era el que podía doblar. ¿Y sos zurda o Pero derecha? yo soy diestra, entonces Ah, sí obviamente me ves. costó un montón, ¿verdad? Sí Sí ves. me costó, me acuerdo re bien que me costó. Lo bueno fue que, bueno, bueno y malo, Ujú. que fue en vacaciones. Ah, sí pues. Entonces, Bueno, digamos de que en el colegio pues no tuve tanto problema. Igual estaba ujú, chiquita, tenía como 7 años o 6, sí. pues como la edad de mi hija grande. Ahorita me pongo a Ya. pensar, ala, ¿cómo pude haber hecho esto? Es que de verdad que tenía en la ¿Y cómo cabeza. fue, cómo fue Ay, la no, no, mejor ni caída? te cuento. Contanos, ya queremos saber. Va, ¿te recuerdas ¿cómo se llamaba ese lugar? Playzone, creo que se Sí, llamaba. sí, sí, ajá. Va, Ahí en la zona 13, ajá. va. Ahí en Playzone habían como unas cosas que uno se agarra como que si fueran canopies, pero Sí, uno mismo se agarraba y se tiraba, ¿verdad? sí, como una garrocha, digamos. Ajá. Ajá. Entonces, bueno, con mis primos se nos ocurrió la brillante idea de hacer uno de esos en la casa. Entonces Ah, amarramos una pita de los columpios de madera al árbol. ya. Y entonces se les ocurrió que lo íbamos a hacer, que nos íbamos a tirar con una cercha. Ah, wow. La cosa es de que pusimos todo, pusimos la cercha, pusimos todo, ¿verdad? Y como yo era la atrevida Y tú siempre fuiste la para primera, todo, sí. entonces era como, bueno, ¿y quién pasa primero, verdad? Sara pasa de primero, entonces ahí iba yo. Y pues así fue, me puse yo de primero, me tiré, por supuesto que la cercha se Se rompió, rompió y yo la me cadera. fui de boca al piso. ¿Qué tan alto estaba? Y altísimo, eran unos columpios de madera, o sea, de esos columpios Sí, pues, de ponerle unos altos, pues. 3 metros de altura, 4 más o Ajá, menos. entonces, pues 3 metros, puse creo. las manos, gracias a Dios, no caí de cara literal, puse las manos, pero obviamente caí de manos, entonces Sí, se me pues, quebraron las dos manos a la vez, ¿verdad? codos, Pero o sí, muñecas, ¿qué fue? sí, eso sí me acuerdo, o Ya sea ni que me te acuerdas. tuvieron que operar porque sí fue una buena Y, quebradura, pues. o sea, ¿y quedaste consciente en la caída? Sí, O sí. sea, a llorar nada Sí, y más. aparte que yo también era otra cosa que yo tenía, como que me daba cosa llorar, yo no sé por qué, como que Mm, no me gustaba llorar tanto, entonces no lloré tanto sí, pues, y por lo mismo mi mamá estaba en el súper pues no lo vio como y tan ella, complicado, ajá, digamos. ella dijo, bueno, tal vez no fue tan grave, ¿verdad? Así como, bueno, mi amor, estás bien, que no sé qué, ahí llego y todavía se tardó un poquito más en llegar, no es como que haya llegado Ajá, inmediatamente porque dijo, bueno, tal vez no fue tan grave y cuando llegó yo tenía los brazos así hinchadísimos y todo y fue como... sí Nos fue vamos grave. al hospital ahorita, ¿verdad? Y que sí, sí, está totalmente quebrada, pues.
¿Y tuviste alguna otra experiencia similar? Ay, sí. Porque si fuiste atrevida, aún con eso no te detuvo. No, sí, yo de verdad que yo no sé qué tenía en la cabeza, era demasiado, tal vez vivía como en demasiada fantasía, creo yo. Ajá. Este otro fue más chiquita, estaba Ujú, mucho más chiquita, me encantaba ver todas las películas así como de cosas de aventuras y todo, yo no sé ujú. qué película acababa de ver, de plano Tarzán o algo así, o no sé. Y la Por cosa es la de edad que se me hace que sí, fíjate. probablemente algo de eso había visto y me tiré de una, ¿cómo se llama esto? De una lámpara. Me agarré de Ok. una lámpara que tenía mi mamá en su casa, de esas Ajá, antiguas, ajá. y me tiré, o sea, como que si fuera, yo no sé, ¿verdad? Y Este, se me vino, ¡ah! así, se me vino encima la Y lámpara. pues, Y ahí sí no me pasó nada a mí, ¿sí ves? pero a la lámpara sí. Sí, claro, ajá, y Y, te cayó, por ja, supuesto. o sea, no, fue horrible. Yo casi que me quería esconder, que me tragara la tierra, que nadie me viera, porque era como esas lámparas súper antiguas Ujú. que, o sea, no se Sí, pueden ajá, de esas que recuperar, no, pues. ajá, de esas que Y valen se mucho vino la por, lámpara. Y yo así ajá. como, ay, no, es que de verdad yo no sé qué tenía en la cabeza para hacer ese tipo de cosas. Pero como era bien atrevida, como que Sí, no pues, medía el el peligro, pues, o peligro, sea, era ajá, como, claro. ¿Y tus hijos fueron igual? ¿O son iguales? no. ¿Alguno de ellos? No, son O todos sea, muy nunca me han hecho una tranquilos. travesura tan así. Hasta el momento. O sea, si tengo la de en medio es como la más traviesita, siento Ok. yo como que la más ocurrente en ese tipo de Ujú, cosas, ujú. pero de hacerme algo tan Pero así, todavía sí, no ha no. llegado, es que tiene 5 años, Sí, tal vez todavía démosle un no se poquito le ha de chance. ocurrido hacer algo así, pero yo ahora que lo pienso, yo digo, a la gran, pero es que, ¿qué tenía yo Es en que la no había tele, no cabeza? había tablets, no había Sí. celulares, o sea, Uno había que podía hacer algo. aventurarse más, ¿verdad? Ajá. O sea, podía hacer más cosas así. Pero sí, no sé, eran como momentos de rebeldía. Me acuerdo que también chiquita mi mamá me dejaba como me ponía en las piernas de ella y me dejaba como medio manejar el carro y una vez Ya. también lo choqué. O sea, Ah, sí tengo como y no te recuerdos de esas ayudaron a... cosas, pues de ese tipo de cosas así Sí, pues de bastante desastres. atrevida. Y, Pero, y pero cuando sí. empezaste a tener, cuando tuviste a tu primer hijo, no dijiste, ojalá que mi hijo no sea como yo. Fíjate que no, porque en realidad yo no era que fuera una niña súper traviesa, al Ya, contrario, yo era bien, era responsable. de las que mi mamá me decía, mira, necesito que te quedes acá, yo voy a traer una cosa, y yo de verdad me Ya, quedaba ahí, no me movía, pues. sí, pues, Siento que las cosas que hice así como esas fueron porque de verdad yo no medía el ya. peligro, o no me estaba dando cuenta que en serio estaba haciendo una Claro, travesura, claro, y es que de porque, niños no me medís para nada el peligro, ese ajá, es el cabal, tema. porque por ejemplo mi hermano, que el que vino aquí conmigo hoy, Ujú. él sí era re travieso. Entonces Sí, a pues, mí me tocó ser como la tiene cara buena. de... Ajá, él era re travieso. Entonces a mí me tocó ser como la buena. O Sí, sea, yo pues, era la que hacía todo bien, la que sacaba buenas sí, notas, la pues, que, como que eso me tocó, siento que ese fue el rol que a mí me tocó. sí, O sea, pues. el de la hija buena, responsable, que le va bien, que no le da tanto problema a mis papás, ¿verdad? O sea, ellos tenían 5 hijos más después de mí, entonces yo Sí, era ajá, como, yo no que le les voy den a dar problema a ellos, problema, ajá, o sea, yo no les voy a claro. dar problema, yo voy a ser la niña responsable, la que saca buenas notas, la que hace todo como tiene que ser, Ujú, ¿verdad? Entonces muchas veces hasta se quejaban mis papás conmigo, verás que tus hermanos no me hacen caso y no sé qué, y yo era como la que yo no puedo ser como ellos, yo sí, tengo que pues, ser la buena, ¿verdad? sí, sí, pues, Entonces en realidad, por eso no pensé eso cuando nacieron mis hijos, porque yo fui la buena, sí, pues. siempre. Ajá. Querías que tus hijos igual fueran los buenos. Pues, o sea, Y, ajá, como que no sentí así como, ay, el karma que me van a ajá, dar mis hijos de me va, portarse me mal va a porque yo caer. fui mal portada. Yo No, sí, porque yo no era mal yo sí portada en estoy general, preocupado ¿verdad? por eso. Yo, Tú sí. yo sí, la verdad es que yo sí fui travieso, Ahí sí hay fui. algo que No, puedes pagar. ahí, para los que son medio fans ahí, los dos fans que tenemos, subimos hace una semana, subimos una trilogía, el trilogía número 5 y ahí conté una travesura. Rapidito no se las voy a contar para que lo vayan a ver, pero yo en el colegio tuve mi chavita que me gustaba mucho, mi novia, digamos, del colegio. Entonces me salía de mi cuarto para ir a hablar con ella, pero yo vivía en el segundo nivel, dormía en el segundo nivel y el teléfono estaba en el primero, bajo llave. O Ujú. sea, bajo puertas y ventanas. Me metía por la ventana y hacía de todo para poder hablar con ella. Ahí está en trilogía 5 por si lo quieren ir a ver. Pero, o sea, yo digo,
si mi hijo hace la mitad de lo que yo hice, yo no sé ni qué hacer, pues. Ay, no, sí, la verdad es que, bueno, ahorita que estás contando eso, yo también tengo una experiencia así del teléfono. O sea, yo tenía también a mi novio y nos quedábamos hablando por teléfono hasta las 4 de la mañana. Y en esa época, ¿te recuerdas que había que pagar Por el teléfono, teléfono y no, uno no podía teléfono así tantas horas, ¿verdad? Hablar por teléfono y sí. a la gran, o sea, yo me escondía debajo de la cama y hasta me acuerdo que ponía, ya sabía un truquito de cómo poner el teléfono debajo de la almohada para poder apachar el end, El teléfono. para que no sonara el pip, porque hasta ese pip, o sea, me recuerdo una vez re bien que mi papá escuchó el pip y fue Sí, como, ¿quién tiene el teléfono? ah, Sarita está hablando por teléfono y llegó histérico al cuarto, pero así enojadísimo. Yo creo que nunca lo había visto tan enojado porque obviamente era la historia de todos los días, pues, Claro, claro. de que ya dejara de hablar por teléfono. O sea, eran unas, yo digo, ala, ¿cómo hacíamos eso antes? Yo creo que los niños de ahora, o los No lo adolescentes de ahora ya no hacen eso, pues, o Yo sea, creo que todo no. es chat, así Eso- de hablar eso- por eso te teléfono iba a ya decir. no. Estoy casi seguro, porque es que yo me he dado cuenta, por ejemplo, tengo unos amigos que tienen 10 años menos que yo, Ajá. y me dicen, pues, ¿pero por qué me llamas? Yo, porque es más rápido. Ajá, O sea, yo cabal, quiero sí. terminar esta conversación, no ponerme a Ajá, pimponear mándame un información. mensaje, ¿verdad? O mándame un voice note, Sí, no me ajá, llames. no, brother. Rapidito, Cabal. mira tal cosa, oh Dios, ya estuvo. Para mí es mucho más sencillo, para ellos no. Mándame un texto o Sí, mándame es un que es audio. diferente. Antes era así, o sea, yo sí tengo los recuerdos de pasar horas de horas en el teléfono y mis papás histéricos y lo tenía que hacer en escondidas porque si no, obviamente me caía y ay no. ¿Y tú llamabas o él llamaba? Ay, eso sí no me acuerdo. De plano las dos. A ver, sí, así como, bueno, ya te toca. Sí, sí, ajá, para que no sea tan Para duro que el no, gasto. ajá, cabal. Pero sí, sí me acuerdo de esas épocas, o cuando uno se iba de viaje, no sé si tú tuviste esa experiencia de irte de viaje con novia y de, pues, o sea, Yo ya con novia me fui ya de grande, digamos, a los 20 y pico años. ajá, ya Empecé más a salir con grande. ella, ¿verdad? Sí, yo sí Pero tengo yo de recuerdos de joven, no. mandar así correos y, por ejemplo, llamar y como era larga distancia, tenían que ser llamadas Ya. como de menos de 5 minutos, o sea, yo sí tengo esos recuerdos O así sea, tú te de... ibas a otro país y le mandabas así tu correíto de Ajá, ay, acá nos te mandábamos extraño", correos, sí, o sea, eso ahora ya no existe, pues. Sí, no, yo creo Justo que yo no. se lo estaba contando a mi hija la vez pasada, porque como ahora es tan fácil, ¿verdad? O Ujú, sea, ujú. ahora yo tengo una hermana que vive en España y pues obviamente ella llama a mis hijas y por Ujú. videollamada y la ven y Sí, todo, claro, ¿verdad? mucho más rápido. Y yo acá le estaba contando, yo llevo con mi esposo ya más de 15 años, ya tenemos más Wow. de 15 años juntos, cabal este año cumplimos 10 años de casados. Y yo le contaba a mi hija eso, que cuando nos íbamos de viaje nos mandábamos correos. O sea, le Sí, decía, pues. mira, yo le escribía cartas a tu papá y todo, y él las miraba, las leía y él me mandaba. O sea, me recuerdo re bien cuando él se fue a Europa, que me escribía correos contándome todo lo que había hecho en el viaje y cómo le había ido Y y ahora ya solo es todo. una videollamada y no te Ajá, cuento. entonces mi hija se quedaba así como, ¿en serio, mamá? Eso hacían. ¿Te O sea que no imaginas se cuando podían eran llamar por cartas? teléfono, no se podían ver. Y yo, no, mi amor, eso no existía, pues. Va, pero te aprovechaste un poco de la tecnología, digamos, con un correo es tecnológico todavía, pero imagínate la gente que se Sí. mandaba cartas Ajá, eso también le conté y a ella. Yo quedaba. le digo, y antes, mi amor, ni te imaginas, antes mandabas cartas, las Ajá. escribías y las tenías que mandar por correo y a la persona le llegaba hasta después y ya se quedaba así Y como, hacía citas, así de, mira, nos vemos tal día, tal hora, en tal lugar, y si llegaba la carta y nos podíamos ver, qué bueno, pero si no, cabal, sí, son, era o que sea, ver. otras épocas totalmente, pues otras épocas, eso No ahora ya estamos tan no. viejos, pero sí parece. Parece que sí, un poco. Yo creo que la O yo empecé tecnología, a tener un novio muy chiquita también. yo creo que ambos. Creo que sí. Ya, No, sí, según, nosotros nos hicimos novios con mi esposo a los 17 años, sí, pues pues, estábamos re 17. chiquitos. ¿Y cómo lo conociste en el En el colegio? ¿Cómo colegio, fue? sí, estábamos juntos en el colegio. ¿Qué te gustó de él o qué te atrajo de él? Ah, la verdad, Le vamos a dejar aquí grabado todo lo que querés decir de él. esa es Es una que es muy larga un... historia que probablemente va a ser para otro A ver, podcast. ok. Uno de psicología mejor, que Ok, va más ok, por ese me tema. No, parece. pero éramos, pues la verdad es que éramos mejores amigos Sí. y después nos empezamos a gustar Ujú, y nos ujú. hicimos novios cuando estábamos en cuarto curso.
nos graduamos juntos del colegio y todo, y aquí seguimos. O sea, la verdad es que sí, ha sido bien, bien largo el camino. Hemos pasado por un montón de retos también, un montón de cosas y todo, pero ahí vamos. O sea, yo les podría decir que en estos 10 años que llevamos de casados como tal, hemos aprendido un montón. Al principio nos Ujú. costó muchísimo, nos casamos Seguro. súper chiquitos, nos casamos a los 23 años. Sí, pues. Y, y ahora nuestra relación es otra totalmente, pues a Sí. cuando comenzamos. O sea, de verdad yo les puedo decir que es totalmente distinto, ¿verdad? ¿Cuál crees que fue el reto más grande del inicio del matrimonio? Porque entiendo, va, la relación de noviazgo, pues ahí se va llevando, digamos. Sí, Pero se va cuando uno llevando, ya se cabal. casa y vive junto con la otra persona, que ese es el reto, creo yo. Más que decir, bueno, me caso. Claro, el título tiene un poder, pero el vivir juntos, el compartir las la cultura de cada quien, porque yo vengo de una cultura totalmente distinta a la tuya. Total, Probablemente tú dormís con un vaso de agua debajo de la cama y yo nunca he hecho eso en mi vida, cabal, ¿verdad? O sea, totalmente, ese sí. tipo de cosas. ¿Cuál crees que fue el reto más grande que tuviste al Pues, principio? bueno, sinceramente, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros veníamos de estar como más o menos en la relación de novios, o sea, Ya. realmente no estábamos muy bien, estábamos pasando por un proceso bien difícil de que estábamos viendo, o sea, si realmente seguíamos juntos o no, incluso Ya. terminamos por un tiempo, Ujú. ¿verdad? Ese año, eso fue en el 2014. Sí, O pues. sea, del 2013 al 2014, ese año nuevo, se puede decir, Ujú. no estábamos juntos. O sea, Ya. habíamos terminado. Después como que empezamos a vernos otra vez para ver si como que lo intentábamos Ujú. o no lo intentábamos. Y bueno, así estuvimos. Eh, Más o menos en esos meses, como por mayo, junio, yo quedé embarazada. Ya. Entonces, obviamente fue como, bueno, entonces ahora sí tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? O sea, Sí, o vamos a seguir estamos o no juntos, no estamos. vamos a seguir juntos, ¿qué vamos a hacer, verdad? Finalmente, pues decidimos estar juntos, dijimos, ¿sabes qué? Sí, o sea, la verdad es que ya llevábamos 6 años de novios, entonces fue Ujú. como, mira, ya llevamos 6 años de novios, nos queremos un montón y todo, entonces hagámosle ganas, hagamos esto, ¿verdad? O sea, Ujú. como que hagámoslo Ujú. juntos, ¿verdad? Ya. Al final, pues hasta empezamos a pensar en casarnos y todo. Ya. Empezamos a hacer todos los planes de la boda y así. Ese fue el primer mayor. Sí, entonces ahí perdí a mi bebé. Ujú. Ha sido uno de los mayores retos que he tenido en mi vida, Ujú. porque cuando yo quedé embarazada, pues obviamente me entró un miedo horrible. Yo no estaba casada, Ya. iba a tener un Estás bebé. joven, claro. Ajá, tenía 22 años. Ujú. O sea, fue bien, bien difícil Sí. asumir que yo estaba embarazada, a pesar de que yo me moría por ser mamá, ¿verdad? O sea, yo te Claro. contaba al inicio, yo me moría por ser mamá, pero no era ni el momento, ni la Ujú. situación, ni, o sea, yo no estaba bien con Alejandro en ese Claro. momento y fue, Y o estabas sea, estudiando psicología en ese momento. estaba estudiando, ajá, estaba todavía en la universidad y me invadió un miedo de qué Ujú. va a pasar, ¿verdad? O sea, Claro. obviamente quiero tener a este bebé, pero no tengo ni idea de qué va a pasar. Sí. Em, Sí, como a todos, yo creo que fue, a todos el primero, no importa qué tan preparado estés, te invade ese miedo Sí, seguro. no, o sea, me entró ese miedo y fue bien difícil porque en primer lugar estaba esa cosa de que yo no sabía cómo iba a hacer para decirle a mi mamá, ¿verdad? Ujú. Así de que mamá quedé embarazada, ¿verdad? Y la Pero cosa es ¿cómo de fue? que, Mamá, no te voy a explicar eso. no, y no te imaginas cómo fue que mi mamá se enteró. O sea, yo me fui a hacer la prueba de sangre, ¿verdad? Sí. Para ver si efectivamente sí estaba embarazada o no. Obviamente yo ya sabía que sí, pero pues quería estar 100% Ya. segura. Entonces me fui a hacer el examen de sangre a un laboratorio. Y en ese Me vas a laboratorio, decir que llamaron a la casa. no, 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 no. En ese laboratorio me dijeron que yo tenía que ir personalmente por los exámenes. Sí, pues. Yo le dije, mire, pero ¿por qué no me mandan por correo los resultados? Y ellos así como no le podemos mandar por correo, tiene que ser con, o sea, usted tiene que Tiene venir que venir, personalmente claro. por ellos. Y yo, bueno, está bien, vengo personalmente por eso. La cosa es de que yo estoy mala de la tiroides, que eso es parte de mi historia de por qué yo empecé con todo esto que hago ahora. Ujú. Ujú. Yo tengo un problema de tiroides y entonces yo cada cierto tiempo me tengo que sacar sangre y me tengo que hacer exámenes de tiroides. Ya. Y como yo empecé con el problema de la tiroides desde muy chiquita, Sí. obviamente el contacto que tienen en el laboratorio es el Ujú. de mi mamá. Mm. Y O sea, fuiste al entonces, mismo laboratorio. sí, o sea, fui al laboratorio Solo de por la toda la vida, confianza. pues ahí. Entonces, la cosa es de que me llama mamá por teléfono y me dice, nena, mira, me acaban de mandar unos laboratorios Dice que estás positiva. tuyos. No, ella no se había dado cuenta. Me dice, me acaban de mandar unos laboratorios, pero tú te fuiste a hacer examen de tiroides, me dijo mi mamá.
Y ya te imaginas, yo me empecé a poner Roja. pálida, roja, morada, de todos colores, me empezó a dar escalofrío y yo dije, puerca, y yo, no, mamá, no es de eso, cerralo, me decía yo, así como, no lo veas. Era lo peor. Y entonces mi mamá me dice, no, nena, esto no es de tiroides. Mira, dice HCG, ¿qué? ¿Estás embarazada? Me dice y yo, sí. No, o sea, yo no puedo creer que así se haya enterado mi mamá. O sea, Fue la forma. Yo creo que te quitó el reto de contárselo. sí, totalmente, pues. Y no, y la verdad es que a mi mamá tal vez no me da tanto miedo contarle, porque ella iba a ser bien comprensiva y todo, entonces no me da tanto miedo, pero así fue como se enteró, pues, y fue como por teléfono, pues. ¿Y qué, nena? Y se puso a llorar y todo, y fue todo el drama, y entonces ya nos juntamos y así, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese momento, mis papás han cambiado muchísimo, o sea, de ese tiempo para acá, ellos son otros totalmente, pero en ese tiempo eran demasiado cuadrados. Sí. Entonces, yo tenía mucho miedo de contarle a mi papá, no sabíamos ni cómo, o sea, con Alejandro no sabíamos ni cómo le íbamos a decir para, pues, o sea, cómo le íbamos a contar eso, ¿verdad? Y al final como que le contamos y no reaccionó nada bien. O sea, mi papá hasta me acuerdo que me invitó a almorzar en ese tiempo y recalco de que ya no son así porque Sí. de verdad ya no son así, pero en ese tiempo eran demasiado cuadrados y me recuerdo que mi papá hasta me dijo así como me llevó a cenar y me dijo, mira, quiero decirte que tenés que hablar con tus hermanos porque estás siendo un mal ejemplo para ellos. Y quiero que les Wow. digas que lo que tú hiciste estuvo mal. Y yo así como, o sea, no solo todo lo que uno está viviendo y Sí, todo en ajá, ese es momento terrible. y que me digan eso y al final hasta me dijo que nos teníamos que casar a puro tubo y que no sé qué y nosotros así como, bueno, pero si decidimos casarnos quiero que sea porque de verdad queremos, no porque Ajá. viene un bebé, ¿verdad? Claro. Y bueno, fue todo un rollo. Al final, en mi familia también, todos mis tíos y todo de parte de papá también son súper cuadrados, entonces era como que había quedado embarazada, así como que sin haberme casado, y bueno, fue todo así. Al final de cuentas, pues todo lo que pasó, empezaron a ver todo lo de la boda y todo, y al final perdí al bebé, entonces fue bien duro, porque era como Claro. yo estaba viviendo todas esas emociones Ujú. de tenerle que contar a mi papá y de todo lo que me dijo y de yo también asumir esa responsabilidad de que iba a ser mamá, Claro. de que no estábamos muy bien con Alejandro en ese momento, entonces a la gran, o sea, tantas cosas y de la Claro. nada como que voy al doctor y me dicen que no había latido y que no había bebé. Entonces fue como el golpe como más fuerte para mí. Eso fue, perdón, solo para meterlo a la historia, ¿cuánto tiempo, a cuánto tiempo te diste cuenta, digamos? Tenía poquitísimo, tenía Chicos. 8 semanas, pero te puedo decir que en esas 8 semanas ya hasta Sí, tenían había planeada mi pasado de boda, todo, pues, claro, o sea, de verdad, sí. Claro. Entonces, o sea, sí fue bien duro para mí porque uno puede decir, ay, pero si apenas tenías 8 semanas, o sea, por lo menos no pero tenías todo 8 lo que hayas meses. vivido ya te Ala, había... pero yo no sé si hay alguien aquí escuchando que haya tenido alguna pérdida, pero no importa cuánto tengas. Lo que importa es que en el momento que tú te enteras que estás embarazada, hay Llega una miles ilusión, de ¿no? ilusiones, de planes, de pensamientos que vienen a tu mente inmediatamente. O sea, no Sí. importa cuánto tiempo tengas. Sí. Solo con el hecho de enterarte que estás embarazada, ya viene una gran ilusión y Claro. un montón de planes también. Sí, O sea, yo sí, en mi sí. mente ya estaba pensando, Hasta el ¿y nombre, qué vamos a todo, hacer? ¿no? ¿Cómo le voy a poner? Si es hombre, si es mujer, y todo. O sea, yo había hecho Claro. una vida literalmente Total. con ese bebé que no nació. Entonces, Ujú. fue bien duro para mí, o sea, como pareja también fue bien duro para nosotros, Seguro. porque realmente pues Alejandro también se moría por tener ese Sí. bebé, ¿verdad? Pues fue bastante duro, la verdad. Siento que nos unió, o sea, esa situación que nos pasó nos unió en ese momento un montón. Tomamos la decisión de casarnos igual, ¿verdad? O sea, fue como, mira, o sea, Alejandro me dijo, mira, yo me quiero casar contigo, pues. Sí. O sea, simplemente porque no tenía los huevos, no sé cómo es más decirlo, no lo había hecho, pero Claro. yo me quiero casar contigo, mi hijo. O Sí. sea, yo sinceramente si quiero que nos casemos, entonces igual casémonos, pues. Ujú, ujú. Porque no, la razón por la que yo me quería casar contigo no era por el bebé. O sea, yo Sí. igual me quería casar contigo. Entonces fue como, bueno, casémonos. Igual Y estaba decidimos enamorado de ti. casarnos. Ujú. Y finalmente pues nos casamos y yo me casé ya no estando embarazada, Ya. ¿verdad? O sea, se puede decir que ya al final nuestra boda no fue por el embarazo Sí, ya porque... fue por amor, digamos. Ajá, o sea, al final nos casamos y yo no estaba embarazada, verán, en mi boda. Nos casamos y todo. Ese primer año de casados fue bien difícil, precisamente por lo que tú decís. Ujú.
Habían muchas cosas que teníamos diferentes, él y yo. Yo siempre fui súper parrandera, del sentido que me encantaba salir y tener, o sea, Yes. como que con amigos y todo. Sí, Y tal vez en el primer año de casados yo no salía a parrandear, pero ya, invitaba gente a la casa. ya. Entonces yo invitaba a mis amigos y todo, y se quedaban y todo, y Alejandro no era tan así, entonces Ujú. a él como que no le gustaba mucho eso, nos quedábamos hasta Su las 3 espacio, de la ajá, claro. mañana y él así como, mira, ya que se vayan, y yo así como, no, ¿qué? O sea, como que yo era muy así, y como que no entendía, o sea, yo siento que a mí me costó entender al inicio que yo ya estaba casada y que también Ujú. tenía que ceder un poco a lo que mi esposo quería, pues como que también Claro. teníamos que ser un equipo, Sí, teníamos que estar también más de acuerdo ambos con las cosas, ¿verdad? A mí al sí. inicio como que me costó mucho eso Y lo y hacías, digamos, esa relación con tus amigos de invitarlos porque no sé si lo hacías todos los fines de semana, pero imaginémonos que tal vez no todos, pero 2 fines de semana al mes, digamos. ¿Lo hacías por mantener esa amistad o por hacer a un lado alguna emoción negativa que sentías en ese momento, como no sé. tristeza? La verdad es que no sé, solo sé que también siento que era como rebeldía, de yo no quiero Ya. dejar de No quiero hacer dejar de esto, ser ¿verdad? yo, Como que, ajá, ajá, en tu, siento yo en que era tu... como... Sí, o sea, yo me pongo a pensar muchas cosas que yo hacía en esa época cuando nos acabamos de casar y yo era muy inmadura también, pues Sí, en muchos pues, sentidos, o sea, no entendía que ya era una persona casada, no es que una persona casada ya no pueda hacer nada. claro. Pero también hay que ser equipo, pues, con tu Sí, esposo. O sea, como que también sí. tienes que estar de acuerdo en muchas cosas y todo. Y nosotros no estábamos de acuerdo en muchas cosas. Como que sí discutíamos un montón. En esa época, al año siguiente de todo esto, yo volví a quedar embarazada otra vez. Fue mi Ujú. segundo embarazo. Y ese también lo perdí. Wow, Y fue más duro todavía seguro. porque yo dije, uno piensa, ver, así como que, bueno, ya perdí uno, no me va a volver a pasar, Sí, ¿verdad? Entonces yo ahora voy a tomar más precauciones, digamos. o sea, y al final no fue mi culpa tampoco, entonces aunque tomara mil precauciones, igual no se iba a dar, Perdón, ¿y se pero debió los dos se debieron a lo mismo o fíjate fue que por... nunca supimos al 100% por qué era. Al final me dijeron que podía ser que yo no estaba bien controlada la Mm, tiroides, entonces que por eso pues pudo haber afectado, ¿verdad? ya, Pero por lo que fue más duro el segundo fue porque con él sí escuché el corazón. ya. Sí, pues. Entonces fuimos al ginecólogo, escuchamos el corazón, pero el ginecólogo nos dijo, miren, sí se escucha, pero se escucha muy débil. Mm, Entonces no me da buena espina, o sea, yo ya. siento que algo no puede estar bien. Ujú, Puede que las cosas no estén del todo bien, nos tenemos que esperar una semana ujú, y en una semana vamos a poder saber si algo está bien o no. sí, pues. Entonces, si en una semana crece, quiere decir que sí está bien, si se queda igual o si ya no hay latido, pues obviamente no. Ya. Y fue bien feo porque yo salí ese día del ginecólogo sin saber nada. O sea, yo no Claro. sabía si estaba bien, si estaba mal. Yo tenía esa esperanza porque dije, bueno, pero hay latido. O Sí, sea, como a está débil, medias, pero... digamos. No Ajá, o sabes qué sea, pasa. hay latido, está débil, pero ahí Ujú, está. O ujú, sea, quiere decir que ahí está el bebé y su corazón, y está su corazón y está latiendo. Entonces, como que tenía esa esperanza por un lado, pero por otro lado también como que ese miedo de que el doctor me había dicho que podía que las cosas no que estaban pudiera bien. Entonces, fallar algo, ajá. a la mera te puedo decir que fue la semana más larga de toda mi vida. Sin dudas. Horrible. O sea, ¿Y le cada día se hablabas a tu bebé en ese pasaba. momento así como, mira, Sí, porque en yo ese le momento, hablaba a mi bebé y todo. Y fue la semana más larga de mi vida, de verdad. O sea, yo me wow, recuerdo ahorita, yo me acuerdo que yo sentía cómo pasaban los días y el día que tocaba ya ir para ver cómo estaba todo, yo no quería ni ir. sí, pues. O sea, yo no quería ni saber, yo entré con un gran miedo. Llegué y cabal el doctor me hizo el ultrasonido y cuando le vi la cara yo ya sabía cuál era la respuesta, pues, o sea, yo solo le vi la cara y fue como, ya no quiero que me diga nada. Me aguanté llorar, me aguanté las lágrimas y todo y hasta que salimos del ginecólogo, o sea, Ahí, solté el llanto, o sea, fue una cosa así que como que lo saqué todo, sí, ¿verdad? O pues. sea, saqué todo lo que estaba sintiendo en ese momento y sí fue bien duro para mí porque aparte el legrado fue bastante difícil, sangré demasiado. Entonces es feo como que sentir todo lo que uno siente en un embarazo, pero Ujú, cuando ya no hay. No sé si me claro, explico. O sea, claro. igual sentí contracciones, Sí, igual pues. sentí todo, pero no había Pero bebé, sin pues, o bebé, sea, claro. como que ya el bebé ya no estaba. Entonces fue bastante duro para mí. Tan duro, yo te puedo decir que a mí un montón de gente me pregunta
qué hice, o sea, si investigué qué había pasado, si hice algo diferente, como que qué había hecho. Claro. Y yo no sé qué tan religioso seas tú, pero Cero. realmente yo en ese momento... Perdón. No importa, pero yo te voy a decir lo que yo hice, Sí, ¿verdad? claro, Porque a mí la está gente bien. me pregunta, ¿qué hiciste? Ujú. Yo digo, bueno, mira, yo dije esto. O sea, al final si crees en Dios, en el universo, en lo que creas, yo Ujú, dije. ujú, O sea, a mí, o sea, como que en mí, yo dije, Dios, tú sabes que toda mi vida mi sueño ha sido ser mamá. ujú. O sea, esto ha sido siempre mi sueño, eso es lo que yo siempre he querido. Claro. Pero si esos no son tus planes para mí, o sea, si realmente yo no nací para ser mamá, yo lo entiendo, yo lo voy a aceptar. Ujú. Pero eso sí, nunca más en la vida quiero volver a quedar embarazada, si yo no voy a tener el bebé. Sí, ya O sea, como diciendo, no me des sorpresas. yo no quiero volver a perder un bebé en mi vida. O sea, si yo no nací para ser mamá, está bien, lo acepto, lo voy a aceptar y voy a hacer lo que sea para lo que nací. Sí, Pero yo no quiero volver a perder un bebé. O sea, yo no quiero volver a pasar por esta experiencia en mi vida. claro. Y eso fue lo que yo dije. Ujú. Y eso fue lo que hice. O sea, yo Sí. no me hice tratamientos, yo no, porque tampoco me quería someter a nada de esas cosas. Yo no quería Ujú. forzar las cosas tampoco. Sí. O sea, yo dije, si no es para mí, no es para Si mí, se da, punto, qué lo voy a bueno, y si aceptar. no, pues las cosas Pero yo tienen no que ser. quería volver a quedar embarazada. O sea, yo tenía claro eso. Yo no quiero volver a quedar embarazada si ese bebé lo voy a perder. Si yo vuelvo a quedar embarazada es porque lo voy a tener. Ujú. Y así fue. O sea, volví a quedar embarazada ya por tercera vez. ¿Cuánto tiempo después? Ahora fue tal vez... Yo me casé en el 2014. Esa Ujú. fue la primera pérdida. Fue Sí. en junio del 2014 que yo me casé en septiembre. Ujú, El segundo creo que fue en el 2015. ujú. La segunda pérdida. Y a Mariela la tuve... o sea, quedé embarazada de Mariela en el 2016. Sí, pues. Y la tuve en el 2017. Sí, pues. Entonces fue un año después. Ya. cabal. Y entonces, no sé, como que cuando yo quedé embarazada por tercera vez, tenía como ese aire de esperanza, porque Sí, yo pues. decía, este bebé sí lo voy a tener. Ujú. O sea, como que esa fe Ya sabías que Ajá, de que ibas si a ya tener. estaba quedando embarazada por tercera vez era porque ese bebé sí lo iba a tener. Sí. Entonces, así fue. Obviamente sí me entró un gran miedo. Yo me enteré que estaba embarazada y me puse a llorar porque yo no sabía qué iba a pasar. Sí, Yo no claro, quería porque otra volver a vez perder tenías el otro bebé. miedo de que Entonces no era sé. como yo no sé qué va a pasar ni nada. Pero ¿por qué te estoy contando toda esta historia? Porque todo eso que vivimos con mi esposo, todas esas pérdidas, todo como que nos fortaleció mucho como pareja. Claro. O sea, en lugar de alejarnos, nos Ujú. fortaleció. Y siento que todos los retos que hemos vivido, porque hemos tenido muchos retos de todo tipo, retos económicos, Ujú. estos retos que tuvimos con las pérdidas de estos bebés y todo, como que lo único que han hecho es unirnos de cierta forma, ¿verdad? Sí. O sea, al contrario de alejarnos, Ujú. siento que todo esto nos ha unido. Claro. Y yo soy de las que pienso que muchas veces cuando uno vive retos en su vida, obstáculos y todo, en el momento no entendés por qué pasan. Sí. La vida va como al revés, Sí. ¿verdad? Entonces, tú entendés por qué te pasan las cosas hasta después. Ujú. Claro. Y cuando yo tuve a Mariela y cuando al fin pude tenerla en mis brazos y todo, yo entendí que cuando yo quedé embarazada por primera vez y por segunda vez, Ya no Alejandro y yo estabas no estábamos listos como pareja. preparado. Ujú. O sea, uno dice, ay, es que tal vez si tenemos hijos va a mejorar nuestra relación. Y eso no es cierto. Claro. Para nada es cierto. O sea, tú tienes que estar bien en tu relación Total. para poder tener un hijo juntos y estar Sí. de acuerdo. Porque el hijo viene a descontrolar todo. O sea, Sí. viene a que te desveles, a cansancios. Todo lo que hablamos al principio, Sí. ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que se viven cuando tú tienes un hijo. Y si tú no estás bien con tu pareja, simplemente las cosas no funcionan. Sí, y requieres ese grado de madurez que tal vez la juventud, la adolescencia y la juventud no te dan, porque eh, me decías al principio, sí, los desvelos. Claro, el desvelarte tú sola es muy difícil, muy Muy diferente, perdón, diferente. que desvelarte con tu esposo. O sea, que tu Total. esposo hoy te dice, va, ahorita me toca a mí, yo me desvelo, dormí tú, descansa un rato Cabal. y que estando sola, o sea, imagino Sí, lo no, que tenés que pasó. ser equipo y al final yo lo entendí. O sea, Ujú. yo al final entendí que todo pasa por una razón y yo no estaba lista, Alejandro tampoco estaba lista, como Claro. pareja no estábamos listos para tener un bebé y precisamente por eso fue que no lo tuvimos. Sí, pues. Y Mariela vino en el momento que tenía que venir, en el momento exacto que ella tenía que estar aquí para venirnos a enseñar también un montón de cosas, porque ella nos vino a enseñar un montón de cosas también y todo. Entonces al final todo lo que vivimos y por más duro que sea en el momento, porque obviamente en el momento yo decía, porque a mí,
Ujú. ¿Qué está pasando? O sea, me acuerdo re bien que cuando yo tuve la primera pérdida, no me acuerdo si fue en la primera o en la segunda pérdida, cabal tenía una amiga que estaba teniendo su bebé Ujú. y ella había quedado embarazada como que de sorpresa y no quería, como que no quería tener ese bebé y todo. Yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es posible que ella Claro. no quería quedar embarazada y Y todo yo y sí. queda y todo? Y yo que sí quiero, Ujú. los pierdo. O sea, yo Claro. decía, pero ¿por qué la vida tiene que ser así? Porque Claro, y obviamente en ahí el momento no empezás a entendés. renegar un poco sobre todo lo que te está pasando Cabal, en el alrededor. momento no entendés, pero después entendés. Después Sí. entendés que absolutamente todo, o sea, literalmente todo lo que estás viviendo en tu vida en este momento está pasando por una razón y está pasando por tu bien. Aunque ahorita uno no lo entienda y no lo vea así, Sí, ¿verdad? total. Es un punto sumamente interesante, mira. No. Yo lo platicaba hace un tiempo con un amigo, le decía a vos, yo recuerdo que cuando tenía 16, 14, 15, 16 años, mis amigas del colegio eran de rayarse con gilets y cosas Ujú, así. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es tu intención? ¿Matarte? Y alguna me dijo, sí. ujú. Y entonces yo le decía, vos, pero hoy estaba muy chiquito, pero en mi cabeza decía, pero todavía falta un montón. O sea, tenemos Ajá, 16 años. Espérate un rato, hombre, le decía yo. ajá, como que Y porque entonces ya. como que, ajá, entonces como que ellas así como, pero es que me siento así, sí, pero es hoy. O sea, hoy nos sentimos muy mal. Claro, vos te sentís triste, yo me decía, yo también, Pero falta probablemente. tanto. Pero falta un montón, ajá, o sea, falta un montón por vivir. Y hay un montón de camino que vamos a recorrer. Claro, la vamos a pasar mal en algún momento. Hablando un poquito de eso, pues este año empezó muy fuerte para mí. Yo me quedé sin trabajo, recién operado de la Ujú. rodilla. O sea, fuertísimo. Pero lo que tú decías, bueno, sí, pero todo lo que está pasando por algo. Algo muy bueno viene. Ajá, algo te Pero, está enseñando y probablemente, por ejemplo, ahorita que tú decís lo del trabajo, ujú, muchas veces como que la vida también nos fuerza. orienta. No, pero a la fuerza, Sí, o sea, ajá. nos fuerza a hacer cosas que tal vez ya deberíamos de haber hecho nosotros por Ujú, voluntad propia, pero como no las hacemos, claro, viene la vida y bueno, no la vas a hacer, ok, aquí está, la aquí tenés está. que hacer, Tú, ¿verdad? así Y, es. y, y muchas veces con el trabajo pasa eso, ¿verdad? O sea, es Ujú. como, ala, yo desde hace rato que estoy sintiendo que mi trabajo no mucho, pero no me atrevo a dejarlo porque siento que necesito esa Por la cosa segura. estabilidad, ajá, Ah, claro. porque la estabilidad y todo, y viene la vida y te dice, ah, pues no, te lo quito. Porque Ujú. sabes qué, tú viniste para algo más. Tú no viniste Tienes que para ese hacer algo trabajo. Tú diferente, tienes que claro. hacer algo diferente. Y si yo no te quito el trabajo, te vas a Ujú. acomodar, te vas a quedar ahí y nunca vas a hacer nada diferente. Estoy Entonces te totalmente lo de tengo acuerdo. que quitar. Sí. Y muchas veces eso es lo que pasa en la vida cabal. Cuando perdemos cosas, Ujú. cuando dejamos de tener algo que teníamos, a lo que estábamos muy aferrados, es porque probablemente nosotros por nosotros mismos no lo hubiéramos hecho Sí. si no, la vida no nos lo quita de esa manera. Y cuando a Ujú. veces la vida nos quita cosas o a veces nos pone cosas también Ujú. enfrente que no esperábamos, es porque, primero porque podemos con ellas, Ujú. definitivamente. Y segundo, porque algo te traen, o sea, Sí. algún aprendizaje, algún tipo de crecimiento vas a Sí. tener con eso, Sí. ¿verdad? Por más duro que sea. O sea, a mí me encanta una frase que la verdad es que siempre la llevo conmigo y cada vez que estoy pasando por alguna dificultad de cualquier tipo la pienso y es que tu historia no te pertenece solo a ti, tu historia le Ujú. pertenece a las personas que se pueden inspirar con ella. Wow. Entonces, Para eso se creó Logía. Justo para eso. sí, y Para realmente es como, inspirar a bueno, estoy través de viviendo historias. esto difícil, pero yo voy a salir de esto. Y después de que yo salga de esto, yo voy a poder enseñarle a alguien más cómo lo hice. Yo Ujú. voy a poder ser inspiración para alguien más. Claro. Entonces, esto que yo estoy viviendo hoy vale, y Sí. vale mucho, porque con a alguien más voy a ayudar yo con esto, pues. Sí. Y Así así es es. como tenemos que ver las dificultades, por más difícil que sea, porque eso no va Ujú. a hacer que la dificultad ya no me Sí, se cueste, vaya. ¿verdad? Por Ajá. supuesto Ujú. que no, pero lo vivís de una manera diferente, o Ujú. sea, como que con más apertura Sí. a, ok, estoy viviendo esto que me está costando, pero ¿cómo lo puedo vivir de una manera diferente en donde pueda aprender de esto, en Sí, lugar de sufrir, percibirlo de una ¿verdad? manera diferente, porque Exacto, tal vez lo vas a vivir con dolor. Es muy probable. Ahorita con lo de la exacto. rodilla, no te imaginas, o sea, he pasado dolores y dolores. Pero claro, el saber sobrellevarlo y decir, no, bueno, ahorita me está doliendo, pero mañana voy a estar mejor. O dentro de unos meses voy a estar mejor y ya voy a poder hacer todo lo que quiero hacer o lo que necesito hacer. Porque a mí me gusta, yo soy un papá también muy presente y me gusta mucho estar con mi hijo. O sea, yo me tiro al suelo, me pongo a jugar con él, pero ahorita no puedo.
Entonces ahorita es tirarme al suelo y estar un ratito con él y aquel se me quiere tirar encima y yo no puedo. Y entonces ya me tengo que volver a sentar bien Ujú. y entonces me siento incómodo porque no estoy con él. Pero digo, bueno, es un reto ahorita porque tal vez en unos 5 años que ya estés jugando fútbol, estemos haciendo otras cosas, lo vamos a hacer juntos. Sí, total. Y puede ser que esto sea aprendizaje tanto para ti como para tu bebé también. Claro, Y tú no lo ves así en este momento, pero él también está aprendiendo algo de esa situación sí. que tú estás viviendo, ¿verdad? Y también va a tener recuerdos él cuando sea más grande de esta situación. O sea, mi Como boté a mi papá, papá la primera vez. no, y mi Ya me papá, a caí pesar de por que su culpa. tenía eso de, de la rodilla, de todas maneras me acuerdo que se sentaba Sí. conmigo y ahí estaba, aunque ya no aguantaba, después se paraba. O sea, él también está viviendo esto de una manera Ujú, en donde está teniendo un aprendizaje claro. y es algo que lo está formando también a él desde ahorita, pues, Ujú, ¿verdad? Y puede que tú tengas un montón de planes de lo que tú querrás hacer más adelante y tal vez nada de eso sea así. ujú. Tal vez vaya a ser diferente, tal vez lo que vayan a hacer juntos ni siquiera requiera de tus rodillas, pues, Sí, sí, claro. ¿verdad? Uno Esperemos. nunca sabe, o sea, uno nunca Esperemos que sabe, no, sí. ¿verdad? Pero así es la vida, o sea, da unos giros inesperados y al final todo va a depender, como tú decís, de cómo lo percibimos, ¿verdad? Total. Regresemos un poquito a... Escuché tu problema de la tiroides. Sí, ¿Cómo te diste cuenta del problema de la tiroides y qué tanto afectó tu vida? bueno, mira, yo me enfermé de la tiroides cuando tenía más o menos 17 años. Ahí no me enteré todavía. Yo empecé a bajar mucho de peso, demasiado, demasiado, demasiado. Yo no sabía por qué. Obviamente cuando tenía 17 años, pues era la época y más en esa Estabas época que era re emocionada de de que habías bajado de moda peso. estar súper delgada. Entonces yo feliz de que estaba bajando de peso, por eso nunca me importó, por eso nunca me Ujú, lo fui a ver. sí, Porque para mí era la maravilla más grande del ujú, mundo. Era claro. como, ala, no estoy haciendo nada y estoy bajando de peso. Ujú. Y sigo comiendo pizza y sigo comiendo de todo y sigo bajando de peso. O sea, yo feliz, ¿verdad? Claro, qué buen metabolismo, dijiste. Cabal, yo dije, puchi, yo no sé qué está pasando, pero eso está buenísimo, ¿verdad? Entonces al principio yo no hice nada al respecto. Pero sí me pasaban cosas como yo temblaba mucho. O sea, yo al momento de escribir me temblaba demasiado la mano. Ya. Incluso mis amigas me decían que por qué yo temblaba tanto. Yo como, ay, no sé, así soy yo. O sea, yo nunca me imaginé que algo me estaba pasando. Yo así como, así soy yo siempre tiemblo, yo no sé por qué. Sí, pues. Y me agitaba mucho también, como por ejemplo subía grasa o algo así, el corazón me iba súper rápido y cosas así, ¿verdad? Pero yo nunca les puse tanta atención, la verdad. Así pasé por años, o sea, así pasé desde los 17 a los 19 años. A los 19 años yo trabajaba como maestra en un colegio, a mí siempre me gustaron mucho los niños, Ok. por eso por lo mismo como que yo quería ser mamá, Sí, me pues. encantaban los niños. ¿En qué em, colegio trabajas? en el CTE, Ya. el Preschool del Village. Ujú, Bueno, pues trabajé 2 años ahí. Justo estaba trabajando ahí cuando un día amanecí con taquicardia. ujú, Literal, me desperté y tenía taquicardia. ya. Y no se me bajaba y no se me bajaba y no se me bajaba. Llamé al colegio para avisar que estaba con mucha taquicardia y que no podía, Ujú, que no iba a llegar a tiempo. sí. Como nunca me bajó la taquicardia, mi mamá me tuvo que llevar al hospital. Y en el hospital, pues cuando uno llega, le hacen examen de todo, ¿verdad? Ujú, Entonces, como que yo llegué, me dieron un medicamento para bajarme la taquicardia, ujú, pero al mismo tiempo en el examen de sangre me hicieron examen de todo y ahí se dieron cuenta que tenía hipertiroidismo, que es ujú, cuando la tiroides funciona de más. sí. Y estaba extremo, o Sí, sea, estaba pues. en un punto en el que el doctor de verdad me dijo, ¿cómo es que usted no se dio cuenta que usted estaba así? O Ujú, sea, para que tengan una idea, yo mido 1,70 más o menos. ujú. Llegué a pesar 105 libras. Wow. O sea, yo estaba Sí, esquelética. pues. O sea, Ya prácticamente casi anemia. se me miraban todos los huesos. O Ujú, sea, yo no me miraba bien. Y cualquiera pudo haber pensado que yo tenía anorexia, porque sí, pues. realmente parecía que yo Ujú, tenía anorexia, pero no era eso, era que yo estaba en un punto extremo de ujú, hipertiroidismo. Tanto que empecé a tomar medicamento, pero el doctor me dijo, mire, si en un año el medicamento no le ha funcionado como tal, vamos a tener que quemarle la tiroides porque es mucho más peligroso tener hiper ujú, que tener hipo. ya. Es peligrosísimo. Por Ok. lo mismo de que dan taquicardias y Sí. todo, y obviamente uno no procesa bien la comida, y es Ujú, mucho más ujú, peligroso, pues. claro. Y así fue, nunca me lograron controlar, me tuvieron que dar yodo radiactivo, me quemaron la tiroides Wow. y me dio el efecto contrario, obviamente, ¿verdad? Como yo no tenía tiroides, mi tiroides Sí, empezó a pues. funcionar muy lento y eso hizo que me convirtiera en hipotiroidea. O Wow. sea, mi tiroides dio la vuelta prácticamente, ¿verdad? Pero es menos riesgoso, digamos.
Era menos riesgoso, por supuesto, pero imagínate, yo feliz de que bajaba miles de Ujú. pesos y me dio el efecto contrario, ¿verdad? Sí, Subí pues. más de 70 libras. eh, Obviamente fue bien duro para mí. Aparte, uno de los síntomas del hipotiroidismo es la depresión. Ujú. Me dio una depresión bien fuerte. Todo eso fue justo también, coincidió también con todo el tema De todo lo que estaba pasando en de tu vida todo lo que personal, pasó. ajá. Bueno, no, porque ahí en realidad, cabal, eso fue lo que pasó, que a mí, yo todavía no me había logrado controlar bien de la tiroides, como que no Ya, tenía bien la dosis ya. de la tiroides, estaba subiendo demasiado de peso. Obviamente yo me miraba y yo decía, "Ala, yo nunca he sido así". O sea, sí ha sido como un proceso que me ha costado un montón Claro. hasta el momento, como Ya. que asimilar, ¿verdad? Sí, pues. Pero fue bien difícil para mí. Realmente en ese momento, pues yo empecé con miles de dietas. Ahí fue donde yo empecé como a apasionarme mucho por el tema de la alimentación. Ujú. Al principio fue por el tema de dietas, o sea, yo Sí. quería que hacer la dieta de no sé qué, la dieta de no sé cuánto, y Para hacía bajar de mil cosas peso, para bajar de según peso, tú. nada me Ujú. funcionaba, full ejercicio y Porque tenías que todo. enfocarte en el tema de la tiroides, digamos. Sí, ¿no? Una alimentación para Y en salud en general, Ujú. o sea, en hacerlo por salud, ¿no? Yo Ya, solo lo hacía por mi peso, a mí lo ya. único que me importaba era mi peso, yo lo único que quería bajar a toda costa, no me importaba haciendo qué, o sea, podía dejar Ujú. de comer, podía comer cosas que tal vez no me nutrían ni nada, y a mí Sí, no me pues. importaba, yo lo único que quería era bajar. Ya. Y tenía una pésima relación con la comida, en realidad, Ujú. porque lo único que me interesaba era mi peso. Y tenía una pésima relación con la comida desde antes, porque cuando yo bajaba mucho de peso, como estaba bajando de peso, no me importaba lo que comía. Ya. Comía re mal, o sea, podía comer cualquier cosa que ni siquiera me nutría ni nada. Yo decía, ay, qué importa, igual no me va a engordar. Sí, pues. Y cuando engordé, comía cualquier cosa con tal de adelgazar. O sea, nunca me enfoqué realmente en mi salud. Ya. Siempre me enfocaba al 100% en mi En físico. verte bien, ajá. Entonces, o sea, fue hasta que yo empecé a enfocarme en la salud Ujú. que todo empezó a cambiar. O sea, yo me empecé a dar cuenta de realmente qué cosas eran nutritivas para mí, qué cosas me podían hacer sentir bien. Ya. Ya empecé a investigar mucho más todo el tema de la alimentación saludable, de un montón de cosas. O sea, como que ya me empecé a meter mucho más en ese tema y en tener una buena relación con la comida también y con mi Ya. cuerpo y conmigo y ese amor propio. Y como que ya me empecé a meter mucho más en todo ese tema, que te digo que es un tema que todavía sigo aprendiendo. O sea, Claro. no soy al 100%, no te voy a decir que yo me veo en el espejo y digo, soy la persona más linda del mundo. Todavía no he llegado a eso, sigo en ese proceso, pero por lo menos ya conozco la importancia de eso, pues, o sea, ya Ya. lo veo como esa. Bueno, entonces ahí pues empecé a investigar mucho más todo el tema de la alimentación, me empecé a apasionar mucho por el tema, pero ya en tema de salud. Incluso ahí Ujú. en ese momento trabajaba en una empresa de productos de salud, entonces Ya. yo daba conferencias sobre Ujú. eso, que te conté al inicio, Sí, ¿verdad? sí, Que sí. me gustaba mucho dar conferencias, daba conferencias así motivacionales y Ujú. también de tema de salud. Me Ya. encantó el tema, o sea, igual Ujú. ahí estudiaba psicología, Ya. tanto que yo mi tesis la quería hacer sobre la relación que había entre el estado de ánimo y la conducta y el comportamiento de los niños y la alimentación. O Total. sea, desde ahí yo tenía esa pasión por ese Ujú. tema Ujú. de la relación que hay, incluso o sea, ahora ya se sabe que hay una Ya. gran relación entre lo que comemos y la bipolaridad, la depresión, el déficit de Claro. atención, un montón de cosas que uno ahora vive tienen Sí. que ver con lo que uno come, ¿verdad? Justo te iba a preguntar sobre eso porque, bueno, yo tengo un amigo que es celíaco, Ujú. celíaco así fuerte. Y yo tengo cierto grado de celiaquismo. No sé si se dice celiaquismo, perdonen si no se dice así, pero soy poco celíaco. Ajá, Em, entonces, digamos, yo no puedo, igual creo que Andrés también es celíaco. No podemos comer pan, por ejemplo, porque o sea, yo soy panzón, pero ajá, como pan y se me pone así la panza ajá. y dura y todo mal, ¿no? Y entonces dije, ¿qué relación hay entre los celíacos y la tiroides? Porque sí, este amigo, Boelín, que le mando un saludo, me contaba que muchos que padecen de tiroides es porque son celíacos, porque tienen un cierto grado de celíacos y eso termina haciendo un gran daño a la tiroides. Sí, mira, ¿Tú has encontrado alguna realmente, relación? ¿cómo funciona? Bueno, hay diferentes causas de por qué uno tiene mala la tiroides. Una Ujú. en específico se le llama la tiroides de Hashimoto,
que es más que todo como que se ataca el sistema inmune, si no estoy mal. Entonces es una tiroides causada por eso, o sea, es al sistema inmune específicamente. Okay. La mía no es por eso, o sea, mi tiroides es porque me la quitaron, ¿verdad? Pero también igual me explicaba antes. Ajá, igual me explicaba la doctora que cuando yo tuve hipertiroidismo también fue el sistema inmune. Ya. Y lo que sucede es que hay ciertos alimentos, incluidos el gluten, que son inflamatorios. Y los alimentos que son inflamatorios, al final afectan también y atacan al sistema inmune, ¿verdad? Yes. Y esos alimentos que son inflamatorios son el gluten, pero también hay muchos otros, ¿verdad? O sea, el azúcar, sí. En general los alimentos refinados, procesados, los aceites vegetales, por ejemplo, o sea, son aceites tan procesados que causan mucha inflamación. Entonces, en la tiroides específicamente, no te conviene consumir alimentos que sean inflamatorios porque eso hace que, lo que me explicaba la doctora es que hace que tu cuerpo trabaje de más, digamos, y eso puede traer alguna otra enfermedad inmune también, teniendo en cuenta que tú ya tuviste una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Más que todo eso es. Pero hablando de eso, esos productos que son inflamatorios inflaman todo. Entonces, por ejemplo, en los niños, ellos consumen productos con mucho azúcar, por ejemplo, los aceites vegetales, que también son inflamatorios, y les inflama también, por ejemplo, el hipocampo, y eso también les afecta un montón en la memoria, en la concentración, en el aprendizaje, en su estado de ánimo. También está comprobadísimo ahora que muchísimas células cerebrales se encuentran en la microbiota intestinal, o sea, en el intestino. Entonces hay muchas células cerebrales en nuestro intestino, no solo en el cerebro. Entonces afecta muchísimo lo que comemos con cómo nos sentimos, cómo está nuestro estado de ánimo, un montón de cosas, ¿verdad? Perdón, vamos a parar. Eso sí. No te preocupes. Eso sí es nuevo. Ahí se va a escuchar los... Ya va. Bueno. Sí, pues entonces me contabas la relación entre la comida que que te inflama. Y justo te iba a decir que hay un estudio que tiene relación entre la microbiota y el cerebro, de cómo tu cerebro... Sí, eso es mi pasión, o sea, eso es a mí lo que más me gusta. Y bueno, yo empecé como a apasionarme por el tema desde que yo estaba en la universidad, porque como yo estudiaba psicología y me gustaba mucho el tema de la alimentación, a mí me encantaba hacer esa relación, ¿verdad? O sea, cómo se relaciona lo que comes con cómo te sentís. Y la cosa es que al final... ¿Por qué psicología y no nutrición, digamos? Porque yo no sabía, cuando yo empecé a estudiar psicología, yo no sabía que me gustaba tanto el tema de la nutrición. O sea, a mí me empezó a estudiar, me empezó a gustar después, pero también amo la psicología. Entonces, al final no me importó. O sea, yo amo la psicología, de verdad me encanta. Y me encanta poder relacionarlo, porque al final yo siento que pude relacionar muy bien mi carrera con lo que hago ahora. Y entonces, bueno, la cosa es que no me dejaron hacer mi tesis sobre eso. Porque como que mi catedrático me dijo que eso tenía que ver mucho más con nutrición que con psicología y que mi carrera era psicología y entonces que tenía que escoger otro tema. Y yo así como, bueno, como no me dejaron, de todas maneras igual seguí yo con esa investigación, digamos, ¿verdad? Y con esos estudios, porque era algo que me apasionaba muchísimo. Y cuando nació mi hija, uno de mis mayores objetivos era que ella tuviera una buena relación con la comida. Y empecé a estudiar mucho más el tema de la alimentación en niños específicamente, ¿verdad? Y cómo estaba relacionado todo su desarrollo cognitivo con lo que yo le daba de alimentos y cómo escoger los mejores alimentos para ella. Pésimo día para celebrar, no sé ni qué están celebrando. ¿Qué estarán celebrando, cabal? No sé ni qué están celebrando, pero está buena la fiesta. Pero ahí cortamos un poquito. Sí, ahí lo bueno es que yo lo edito, entonces me voy recordando, solo anotarme el minuto, güey. 6 del segundo video, del tercer video. Bueno, entonces ahí fue donde yo me empecé a apasionar por el tema. Cuando nació mi hija, obviamente yo quería darle como la mejor alimentación a ella porque yo ya hice, puede ser otra vez. Pero la hora, o sea. ¿Qué hora es? Son las 9 de la noche. 9. No hay nada que celebrar, güey. Ya Bernardo se me va hierba. Cabal, eso ya pasó. Ya pasó. Ya estuvo. Bueno, no, pero ha de ser por eso. Ha de tener que ver con eso. Ya, bueno. Pues sí, bueno, entonces empecé a prepararle a ella sus comidas bien consciente de qué era lo que le estaba dando y todo. Sí, y ahí eso fue lo que hablabas un poquito del método
LW, Cabal. que por lo que estudié, por lo que leí, porque para traerte el podcast tengo que leer un poco. Pero lo que leí es que en lugar de hacerle papillas y hacerle Ujú. comida como muy suave, digamos, le empezás a dar trozos de comida un poco más Exacto. normales. Que yo también lo hice con mi hijo y no sabía Que que así se se llamaba así, llamaba. pero Pero sí, sí, pues. sí, de hecho cuando yo empecé con Mariela la alimentación, yo quería eso, quería disfrutar al momento de la comida, entonces sí, sí me tomé la tarea de investigar mucho cómo era la mejor manera de ofrecer los alimentos que fuera respetuoso para ella y que ella de verdad pudiera disfrutar y pudiera también desarrollar sus sentidos y muchas cosas Claro. de su desarrollo motor y todo por medio de la comida. Y Ujú, me encontré que con ese método pues ella podía desarrollarse mejor y todo. Podía también ella misma, como ella solita comía, entonces ella también podía identificar sus señales de hambre y saciedad, podía comer hasta que estaba llena sin que ahora tuviera que presionar y bueno, ujú, ahí empecé a meter más la psicología todavía, o sea, me ujú, empecé a dar ujú, cuenta de realmente la relación que tenía toda la psicología con la ujú, alimentación, ¿verdad? O sea, claro. no solo porque lo que comemos también influye en nuestro desarrollo, sino Sí, también el ambiente, ya. ¿verdad? O sea, si ella estaba en un buen ambiente, un ambiente agradable a la hora de la comida, iba a disfrutar más, iba a comer mejor. Ujú, Y bueno, ahí sí entró como mi pasión al cien por claro. ciento, ¿verdad? O sea, ya logré como unir esas dos cosas, ¿verdad? La Ujú, psicología con la nutrición. Y así fue, o sea, así fue como empecé con mi página. Al ujú, principio, pues a mí me encantaba prepararle comida a Mariela y todo. Entonces, cabal, mi hermana me dijo, así como, mira, Sarita, ¿y por qué no le tomas fotos a todo lo que le haces a Mariela? Porque te encanta ujú, prepararle ujú, cosas diferentes. ¿Por qué no le tomas fotos y las subís? ujú, O sea, así como solo subirlo. O sea, estoy segura que más de alguna mamá le van a servir tus ideas, pues, porque claro. tenés como ideas súper diferentes, ¿verdad? Ujú, Y así hice, o sea, le empecé a tomar fotos a toda la comida que le hacía a Mariela y videitos y los empecé a subir. Y así fue como mi página empezó a crecer. Me recuerdo que en esa época las mamás me decían así como, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Por qué le das de comer así entero? ¿Por qué no le das ujú, papillas? ujú, ¿Verdad? Y yo así como, no, es que este es un nuevo método que... Yo los cursos que saqué en esa época fueron de España y de Estados Unidos y todo, porque ajá, aquí en Guate ajá. casi no se escuchaba No, eso, no, ¿verdad? Y para entonces las nada. mamás aquí en Guatemala me decían así como que, ¿qué me pasa? Que estaba loca. Ujú, Y bueno, así fue como empecé. Yo en ese momento me dedicaba a otra cosa, entonces no era mi negocio. O ujú, sea, lo empecé a hacer como hobby al 100%, pero cada vez me empezó a gustar más, me empezó a apasionar más. Una chava que vendía platitos para bebés y baberos y todo me ujú, escribió, me dijo que sí me gustaría dar un taller sobre baby led weaning y yo feliz, a mí me claro. encantaba dar conferencias, entonces yo Ajá. dije, esto es mi rollo, pues, o sea, no solo esto me Claro, encanta, claro. sino que ahora me están invitando a dar un taller, yo feliz, ¿verdad? Entonces Ujú, ahí fue donde me di mi primer taller de baby led weaning. ujú. Fue un éxito, me acuerdo que como fue antes de pandemia y todo, fue presencial y llegaron a un lugar y dimos la charla y yo ya Cómo hasta la llevé pandemia cambió comida, todo eso. Ahora todo. hay que preguntar, ¿y va a ser presencial o va a ser Ajá, virtual? cabal, totalmente, pues, o sea, ahí no se preguntaba, todo era presencial y así tuvimos varios talleres con ella, o sea, seguimos trabajando juntas por bastante tiempo, teniendo varios talleres. Después me empecé a dar cuenta de que había muchos niños que simplemente no comían, se les dificultaba mucho comer y no era porque no querían, sino porque de verdad tenían dificultades. Ok. Y ahí fue donde empecé a estudiar el tema de picky eaters, de Ujú, por qué sucede, todo lo que hay detrás de la alimentación, ok. todo lo que conlleva la alimentación también, que no tiene nada que ver con la nutrición como tal, sino que tiene que Ujú, ver con el desarrollo, tiene que ver con muchas cosas, ¿verdad? O sea, realmente la alimentación, pues hay muchas cosas detrás que no se ven, y más en los niños, entonces empecé a investigar mucho más sobre ese tema y me empecé a especializar mucho más en el tema de niños que no comen, ujú. y es ahorita realmente lo Ya lo pedí, pero viene hasta el jueves. Y ya a partir de eso, esperemos que ya no fue. que ya empiece a funcionar mejor. Retomando un poquito el tema de la comida, me hablabas un poquito de los picky eaters. Lo que estoy entendiendo son todos estos niños que no comen, no porque no quieran, sino porque se les dificulta comer. ¿Pero por qué se les dificulta? Mira, puede ser por varias razones, Ujú, ¿verdad? Uno puede ser por dificultades en el procesamiento sensorial. ok, Realmente, si te das cuenta, comer es la única actividad del ser humano ujú, que conlleva los 5 sentidos a la vez. claro. O sea, no hay nada más que hagamos como seres humanos en donde utilicemos nuestros 5 sentidos al mismo tiempo. Por eso es tan placentero. Sí, Ujú, y realmente también por eso para los niños es tan difícil. O sea, para claro. nosotros puede ser algo muy fácil, lo podemos Ujú, hacer, o sea, sin esfuerzo alguno, ¿verdad? Nos claro. sentamos a comer y ya.
pero Sí. para un niño no, o sea, para un niño sí puede ser algo que conlleva de mucho esfuerzo, ¿verdad? Más un bebé que está aprendiendo a comer, primero lo Claro. hace con sus sentidos. Yo no sé si tú te acordás cuando tu bebé empezó a comer, Sí. pero primero agarran la comida, la Sí, aplastan, la juegan. miran, la juegan, la tiran, medio se manchan, medio se meten algo a Sí, la boca, porque están explorando por medio de sus sí. 5 sentidos. A mí me pasó con mi suegra, tuvimos ahí una pequeña plática porque al principio vivíamos con mi suegra y porque la situación no daba para más, ¿no? Ujú, Y, y nosotros, pues, yo creo que el internet y todo esto nos ha ayudado un montón porque yo creo que los que somos papás actualmente tenemos tanta información en ujú. YouTube, ahora en TikTok que te metes y ¿qué puedo hacer si mi hijo tiene tal cosa? Y pues, Cabal, te ahí te aparece un sale montón de todo. cosas, ¿no? Pero tenemos tanta información que es fácil tomar una decisión de por dónde quieres llevar a Ujú, tu hijo. Entonces nosotros dijimos, bueno, queremos que él aprenda a comer y todo el mundo recomienda, déjalo, dale su plato ajá. y que coma. ¿No? Entonces nosotros le dejamos el plato y él tiraba todo y mi suegra se enojó un día. Es que ¿por qué lo dejan tirar la comida? Porque tiene un año, ¿va? O sea, ¿qué le puedo decir? No lo puedo regañar, no le puedo pegar, o sea, no puedo hacer nada ahorita, él está Cabal. aprendiendo. Sí, están Sí, pasando por un proceso de pero ¿por aprendizaje, qué lo cabal. dejan tirar la comida? Ay, no, es que no lo puedo ver comer. Y se entró y se fue a su cuarto. Y le digo a mi esposa, le digo, no, o sea, entiendo a tu mamá, porque tal vez su educación obviamente la hace ver las cosas de esa forma, pero nosotros somos los que tomamos la decisión, entonces Sí, total, tenemos que hacerle ganas, ¿no? totalmente. Y lo miramos. Y hoy que tiene 2 años, el niño come en su lugar. Lo que está empezando a hacer ahorita es que se mete el agua y la escupe. Sí, eso es porque está aprendiendo a saber qué es lo que pasa cuando eso hace. Y eso es un descubrimiento que en realidad Claro. es parte de su desarrollo también, pues. Claro, total. Entonces, yo creo que sí, las redes sociales y sobre todo este tipo de contenido como el tuyo ayudan muchísimo a personas que están como un poco perdidos con Ajá. todo este tema. Yo hoy, que por cierto, ya es un poco tarde, pero justo te queríamos hablar con mi esposa porque la verdad es que nosotros tenemos un problema grande con la alimentación, grandísimo, porque no sabemos hacia dónde llevar. No queremos comprar salchichas porque es Ajá. malísimo para ellos. Pero entonces, ¿qué? Pero entonces que, ajá, y entonces empezamos a ver tus recetas y le digo, no, tenemos que ver que, tenemos que platicar con ella y llegar a una buena idea y tal vez que nos dé incluso hasta una lista de qué comprar en el súper, le digo, porque nosotros compramos lo que para nosotros es lo Sí, mejor. no, y eso también es otra cosa que me empezó a apasionar mucho, todo el tema de la industria alimenticia y cómo te Ujú. engañan y cómo te Sí, venden algo como bueno cuando en realidad no lo es. claro. Como muchos productos están destinados a niños específicamente y son dañinos para ellos, pero al final saben que ellos son el target perfecto para poder vender ese Claro. tipo de productos. Entonces ellos son los clientes al final, ¿verdad? Y eso es Sí. lo que ellos quieren, porque saben que son productos tan adictivos Ujú. que los niños los van a ver en el súper y van a hacer un berrinche gigante porque se lo compres. Sí. Y al final no es algo bueno para ellos, ¿verdad? Entonces todo eso al final es todo un mundo, ¿verdad? Sí, yo sigo haciendo Y berrinche por el Capitán Crunch. A mí imagínate. veo Capitán Crunch y quiero Capitán Crunch en mi casa. No, sí, y realmente es un tema bastante em, fuerte, ¿verdad? O sea, Ujú. hablar de que hay mucho ahí detrás en la industria y todo, y nosotros somos los consumidores, o sea, nosotros Sí, tenemos que saber decidir. Al final nosotros tenemos ujú. que tomar la decisión de escoger lo mejor para nosotros, pero por lo mismo también tenemos que estar bien informados, Sí, porque si no, nos engañan, ¿verdad? Y total. paramos comprando cosas que en realidad no son buenas para nosotros cuando nos las venden como que sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, regresando al tema de los picky eaters, hay mucho que está detrás. Uno puede ser eso, el procesamiento sensorial. Puede haber, por ejemplo, alguna dificultad motor oral, ¿verdad? Ujú. Que es todas esas habilidades motoras orales, que son Interesante. todas las habilidades que tú adquirís con tu lengua, con tu ¿Eso mandíbula, pasa porque con... no te lo fomentaron desde pequeño? ¿O es porque naciste con alguna Puede ser que dificultad? tengas una dificultad o puede ser que simplemente cabal no se estimuló, ¿verdad? Por Ya. ejemplo, eso pasa mucho con los niños a los que se les da papillas por tanto tiempo Mm, que nunca adquieren esas habilidades motoras sí, orales, pues. ¿verdad? O puede que sí haya, que tengan una dificultad como tal, ¿verdad? Por Ujú. ejemplo, hay ciertos padecimientos, se puede decir, en donde los niños tienen un poquito más de dificultades de cierto tipo, ¿verdad? Por ejemplo, no padecimientos, pero
pero no sé cómo llamarlo. Simplemente, por ejemplo, niños que tienen autismo suelen tener dificultades en el procesamiento sensorial, cosas así, ¿verdad? O Sí, sea, como que hay ciertos niños en específico que suelen tener un poquito más de dificultades en ese ya. sentido. La historia también es algo que puede influir en que a mí me cueste comer, ¿verdad? ¿A qué me Ujú, refiero con la historia? Por ejemplo, me pasó con mi hijo, él tuvo una enfermedad en donde tuvieron que poner una sonda, ujú. eso fue súper incómodo para él, después de esa Sí, experiencia, a él le costaba mucho sí, tragar, regresar, sí, pues. ¿verdad? Y tuvo una mala relación con la comida por eso, ¿verdad? Porque tuvo una mala Sí, experiencia. pues. El ambiente a la hora de la comida es algo que influye también al 100%. ¿Qué te referís con el ambiente? Por ejemplo, un ambiente estresante en Ya. donde el niño no se siente cómodo, en donde se siente presionado a la hora de comer, en donde no está 100% Sí, conectado sentate a con la comer comida. ahorita y... Ajá, o Ajá, por ya. ejemplo, eso que antes se Ujú. miraba mucho, ¿verdad? No te No levantas te de la mesa hasta que levantas. terminas de comer Ya. toda tu comida. Ujú. Y mira cómo es posible que no te la termines y tantos niños allá afuera muriéndose de hambre y tú Sí. desperdiciando aquí la comida, o te Ujú. lo comes porque yo digo y punto, o por Sí. ejemplo, al contrario, ¿verdad? Tal vez no quiero ser tan ruda y tan mala, pero le puedo decir, bueno, si no te terminas tu comida, no tienes galleta, Ujú. ¿verdad? O al contrario, ¿verdad? O sea, así como, bueno, te doy la galleta, pero te tienes que terminar esto, Sí. ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de Es un tipo de comportamientos, manipulación también, ¿no? todo ese tipo de manipulación, de presión a la hora de comer, influye y hace que un niño no coma como debería, que no aprenda a escuchar su cuerpo, Ujú. ¿verdad? Porque lo estoy obligando a comer aunque ya no tenga hambre. Entonces, Sí. a eso me refiero con el ambiente. Sí, Y pues. un mal ambiente a la hora de la comida hace que un niño no coma. Ya. Y así como eso, hay muchísimo más. O sea, es como un iceberg, ¿verdad? Yo Ujú. aquí veo que mi hijo no come. Ujú. Yo lo que puedo ver es eso, que no está Sí. comiendo. Pero debajo de un niño que no come pueden estar pasando miles Millones de de cosas, cosas, claro. ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo hago. O sea, yo Sí, tengo sobre todo una cuando están enfermitos de algo, que les duele el estómago, la cabeza, lo que sea, que no te lo pueden expresar, pero su forma es no totalmente, voy a comer. totalmente, totalmente. Entonces, mi trabajo, se puede decir así, es indagar con Ujú, los papás de todo esto que está debajo del iceberg, de todo esto que no se ve, ujú, ¿verdad? ujú. ¿Qué es lo que le puede estar afectando a tu hijo en este momento que está haciendo que no coma? ¿Verdad? Ya. Entonces descubrimos juntos qué puede ser eso que le está pasando y ya creamos un plan, digamos, para ayudarlo en ese sentido Ujú. para que empiece a comer mejor. Sí, ¿Verdad? pues. Entonces empezamos como a atar, ¿verdad? Todos Ya. esos cabos, todo lo que puede estar pasando para poder ayudarlo a que empiece a comer mejor y al final lo más importante de todo, a disfrutar el momento de la comida, ¿verdad? Entiendo entonces que digamos, entre todas las cosas que tenés, porque vi también que das tus recetas, digamos, con la lista de todo lo que vas Ajá, la haciendo. membresía que les Ajá, doy hay una menús. membresía, pero también das asesorías personalizadas, Sí, digamos. doy asesorías personalizadas y tengo ahora un programa también, que es un programa para picky eaters extremos, en donde Ok. son 8 sesiones Ujú. y en donde vamos viendo todo eso, verá poco a poco. O sea, vamos viendo todo lo que conlleva la alimentación. Yo les voy explicando como paso por paso todo lo que puede afectar en un niño que no come y Ujú. cómo podemos identificar qué es exactamente lo que le está pasando a mi hijo y cómo poder ayudarlo. Pero Ok. entonces ya los llevo por ese camino en donde es mucho más amplio, porque muchas veces en una asesoría yo no puedo hacer que un niño Sí, coma, no, pues claro. hay Ajá, veces que sí, porque hay veces claro. que es una cosita lo que les está fallando o lo que les Sí, está algo faltando muy y, sencillo, digamos. ajá, y con ese pequeño cambio los papás me dicen, ala, mira, increíble, o sea, solo hice Ujú. este pequeño cambio que me dijiste y empezó a comer. Sí, pues. Pero hay niños que no, hay niños que sí tienen una dificultad mayor, ¿verdad? En los que se requiere de algo más Sí, pues. prolongado, ¿verdad? Más Les lento. puse el cincho ahí a la par y ya empezaron a comer. Me funcionó, ay, yo no sé qué pasó, pero empezaron a comer. No, no, para nada, todo lo contrario. Pero sí, entonces ahora tengo ese programa, que es algo que acabo de implementar este año, ¿Sí ves? precisamente por eso, porque me daba cuenta que solo con una asesoría muchas veces no era suficiente para que realmente un niño empezara a comer como tal, ¿verdad? Si necesitaba Sí, más. seguro. ¿Qué crees que es el reto más grande que tuviste cuando empezaste este proyecto? Pues mira, al principio darme a conocer, ¿verdad? Creo que es Ujú, uno de los ujú, retos más grandes, pero te soy sincera, como no era mi fuente principal de ingresos, es más, era un hobby, entonces era ujú. como un extra que yo tenía. Yo no tenía tanta ansiedad en ese sentido, Ya. ¿verdad? O sea, lo hacía como hobby y sí tenía esas ganas de crecer, no te voy a decir que Ujú, no, y de ujú, darme a claro. conocer y todo, porque siempre te da
es bonito eso, pues, Sí, o sea, conforme que vas te creciendo conozcan, y que te vayan todo, es hablando, bonito, ajá. ajá, que te conozcan y todo, ¿verdad? Y cuando di mi primera charla fue súper Ujú, emocionante para mí y todo. Pero al principio como que no tenía tanta ansiedad en ese sentido. Creo que fue cuando empecé a tomarlo ya como mi negocio, ujú. cuando ya se empezó a volver mi fuente principal de ingresos. Pues, Creo que uno de los mayores retos es eso, ¿verdad? ujú, El hecho de que no tenés nada fijo. claro. No es como un empleo, pues, o sea, al Ujú. final en un empleo, pues, no importa Por lo cuánto menos ahí está hagas o tu dejes de cheque a fin de hacer, ajá, mes. ahí está tu cheque, pues. Sí, O sea, si a la empresa le fue mal ese mes, problema de la empresa, a ti te su tienen que dar rollo. tu cheque, no es como Sí. que te van a decir, mira, este mes no nos fue muy bien, entonces este mes te pago solo la mitad. Yo tenía un jefe que sí. A la gran no, imagínate. Bueno, yo te soy sincera, yo nunca he trabajado, después de trabajar como maestra, nunca más en la vida volví a trabajar de empleada. Mm, Pero yo sé que así es, o sea, yo sé que sí, con un empleo pues tenés algo más fijo y puedes basar tu presupuesto en eso fijo que tú ya ganás, claro. pues. En cambio, cuando tú tienes algo propio, no es así. Ujú, Entonces, tiene sus pros y sus contras. sí, Como pro, yo lo que veo es que pues soy dueña de mi tiempo, sí. al final yo tomo la decisión de en qué momento quiero trabajar y en qué momento no, y eso me ha permitido ser una mamá presente, que son una Claro. de las cosas más valiosas que yo tengo, te soy Ujú, sincera, o sea, yo no lo cambiaría por nada del mundo. sin duda. Hemos tenido con mi esposo retos económicos bastante fuertes y al final de cuentas yo le digo, ¿sabes qué? Igual no me arrepiento de no Ujú, ser empleada. O sea, claro. no me arrepiento de nada de esto porque estoy para mis hijos. O sea, al final ellos me tienen a mí y ese tiempo que estoy dedicándole a ellos ahorita en este momento de su vida no lo vale Nadie nada. más, claro. O sea, nada de nada, por más dificultades que he tenido en ese tema, ¿verdad? Entonces, esos son los pros, ¿verdad? Que al Ujú, final es tu tiempo y todo. Y también tenés el pro de que también te mueve. ujú. O sea, te hace moverte, porque Sí, es claro. como, o sea, yo estoy viendo cuánto he ganado este mes y me estoy dando cuenta que todavía no me alcanza ni No siquiera me para el alcanza. alquiler de la casa. Tengo que hacer algo Entonces, más. es Ujú, como, ¿qué más hago, pues? ¿Qué más ujú, aporto? ¿Cómo puedo sí. aportar más valor a los demás para yo también poder obtener eh, eso que necesito, ¿verdad? Claro. Entonces, te hace moverte, pues, o sea, te hace ver qué más, bueno, qué más hago, qué más me invento, ¿verdad? O Ujú, sea, qué más puedo ofrecer, qué más puedo dar a los demás. sí, Y entonces eso es bien bonito porque eso te hace moverte, sí. ¿verdad? O sea, siento que cuando tenés algo más, otro ingreso y todo, y querés tener tu emprendimiento, como que ese otro ingreso que tenés no te hace moverte tanto, como que Ujú, ujú. no hay tanto No hay impulso, tanta se puede decir, necesidad. ajá, no hay tanta necesidad, no hay tanto impulso. Claro. En cambio, yo creo que una de las cosas que más me ha hecho crecer en este negocio es ese impulso que yo tengo Ya. de tengo que hacer algo más, o sea, yo tengo que seguir creciendo, esto tiene que seguir creciendo, yo tengo que seguir sacando adelante a mi familia y eso es lo que a mí Sí. me apasiona y es a lo que me quiero dedicar, Ujú, pero también tengo que verlo crecer, ¿verdad? Porque sí. no tengo nada más, no Sí, tengo ese es empleo, otro ¿verdad? bebé, al final, ¿verdad? Se vuelve otro bebé al que tenés que ir cuidando y dándole, Totalmente, cabal, invirtiéndole, ¿verdad? Para irlo levantando y haciéndolo crecer. cabal. La verdad es que yo estuve investigando bastante sobre ti, o sea, pues viendo ahí tus redes y leyendo un poquito todo, encontré un video en donde explicabas quién eras y todo, entonces por eso ahí me basé un montón de cositas. Pero la verdad es que tu contenido es precioso, o sea, para nosotros que somos papás y para los que van a ser papás, o sea, los que ahorita están en ese proceso de estoy embarazada o mi novia está embarazada o mi esposa, eh, vayan a buscar a Sara, de verdad, tienen un contenido precioso. ¿Cómo te encontramos en redes ahorita? Healthy Baby Tips, Healthy así se Baby llama mi página, Tips. Healthy Baby Tips. Ujú. Excelente. Ahí pueden ir a ver a Sara. La verdad es que tiene de todo. Yo me puse a ver las recetas y se me antojaron hacer todas, pero no sé cómo hacerlas. Entonces le vamos a pedir una asesoría personalizada Con y les voy a muchísimo contar. gusto. Tal vez la vamos a grabar, la vamos a subir aquí en YouTube para que ustedes vean cómo lo hace Sara. Todo lo que se pueda, va. Por supuesto que sí, Sí, yo feliz aquí de enseñarles todo. A mí me encanta cocinar, me encanta hacer cosas nuevas, diferentes, creativas para los ujú. niños. Eso veo que Y sos muy creativa. Yo la verdad es que cero creativo ni sí, para me comer. encanta. Y es un don, se puede decir así, que Sí. descubrí hasta que me volví mamá. Era lo que yo te decía al Mm, inicio. O sea, yo no sé qué sería de mi vida hoy si yo no tuviera a mis hijos, porque sí, todo lo pues. que hago es gracias a ellos. Ujú, Ellos me han enseñado muchísimo y también he descubierto muchas cosas que yo no sabía que tenía a partir de que me hice mamá, ¿verdad? O claro. sea, al final Healthy Baby Tips nació
con Mariela, Sí, pues, prácticamente. O sea, la tuve a ella y al mismo tiempo nació este proyectazo. proyecto que me apasiona tanto y que pues primero Dios va a seguir creciendo, como te decía también antes de que comenzáramos, Ujú. ya no solo aquí en Guatemala, sino A nivel ya a internacional. nivel internacional, que esa es mi mayor meta para este año, ¿verdad? No, y seguro va a pegar muy bien, porque la verdad es que es un proyecto muy interesante, con mucha información que sí aporta, porque mucha gente dice, no, es que yo tengo este proyecto X, y cuando uno va a ver, dice, sí, pero me hace falta algo, tengo información, pero no me está terminando de llenar. Pero al ver tu contenido, te das cuenta, bueno, sí, aquí hay todo lo que necesito y necesito entender, ¿verdad? Lo de los picky eaters, lo de esto del Del baby método led weaning. BLW. O sea, de verdad, si te pones a investigar, y la verdad es que en internet ahora encontrás de todo, pero tener a alguien que te pueda asesorar como tú y que te pueda dar una guía y decirte, mira, no, por aquí no. Y si probemos esto, tal vez te funciona, porque a veces creo que lo que más nos hace falta es alguien que nos dé esa lucita de, mira, por aquí, Ajá, ¿verdad? Por aquí cabal. creo que va a ser un mejor camino. Y también a veces no es bueno creer todo lo que es en internet, ¿verdad? Porque en internet No, te pueden total, decir es que un también tienes montón que de saber cosas. a quién, Ujú. ¿verdad? O sea, no a cualquiera, porque también te dan unos consejos que uno así como también tiene que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Sí, total. Yo vi unos papás que agarraban la bolsa de papalinas y le trataban de dar papalinas al bebé, entonces el bebé pensaba que iba a comer papalinas y cuando abría la boca le metían el brócoli. Y era como, mira, el mejor tip para que tu hijo coma brócoli. Y es como, es el peor tip que he visto en toda mi vida, pues. Es como oler agua pura y tomar Coca-Cola, ¿ves? No, o sea, nada que ver. Entonces, no, sí hay que saber Claro. a quién Sí, escuchar no, y más en el tema de niños, ¿verdad? yo la verdad es que no tuve problemas con mi hijo de comer brócoli o cosas verdes. Todo lo agarró, pero porque empecé desde muy chiquito. O sea, empezamos desde los Sí, seis ustedes meses hicieron a excelente. Eso es darle. el mejor consejo que les puedo dar a los papás. Empiecen desde chiquitos. Los hábitos inician desde que los niños son bebés. Entre Ujú. antes empecemos, mejores hábitos van a tener el resto de su vida, Sí, ¿verdad? es cierto. Ahorita, ¿algo más que quisieras dejar por acá? ¿Quisieras invitar a nuestros seguidores a algún lado? ¿A que te vayan a seguir a algún lado? Cuéntanos. Pues no, la verdad es que solo agradecerte por la invitación. No, Creo para que nada. llevaba mucho tiempo de no hablar de tantas cosas, hasta de mi infancia, la verdad. Pero qué alegre estuvo la plática. Muchas gracias. Y sí, pues para los que quieran, que tengan hijos o tengan personas que tienen hijos, pues súper bienvenidos. Ahí estoy segura que van a aprender un montón y estoy para servirles en cualquier cosa que necesiten. Buenísimo. Pues nosotros nos la pasamos genial. Espero que se lo hayan pasado muy bien ustedes también. Recuerden suscribirse, darle like, comentar. Si necesitan información sobre Sara y su página, nos pueden escribir. Igual lo vamos a dejar acá abajo del podcast. Espero que se la hayan pasado muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.